Bueno, compañeros, entonces empezamos. Yo me había quedado en la página 300, pero yo me voy a saltar directamente a la 302. En el parágrafo 209, entonces Dussel ha establecido, él pensaba ya desde el principio de que este iba a ser un texto clásico canónico del pensamiento crítico, ¿no? Entonces ya sabía que un pensador intuye cómo va a ser tratado algo en el futuro, y en ese entonces ya sabíamos que todo esto era, digamos, pensamiento duro, peso pesado, digamos una novedad, etcétera, y había la posibilidad de las traducciones, ¿no? Entonces, aparte de los capítulos, cada capítulo ha subdividido no solamente en capítulos, sino también en parágrafos. Entonces, a la izquierda, entre corchetes, están los parágrafos, ¿no? Para orientarse. Entonces, cuando vayan a la versión inglesa o portuguesa que ya existen y se van a traducir a la francesa y así sucesivamente, entonces inmediatamente se puede ir al parágrafo. Entonces, estamos en el 209, ¿no? Dice, en esta segunda parte describiremos entonces tres nuevos niveles del proceso. Proceso 1, proceso 2 y más adelante el proceso 3. Cada proceso equivale a un capítulo o a un principio crítico, ¿no? Entonces los principios de la primera parte son todavía positivos, no son negativos. Los principios de la segunda parte sí son negativos y o críticos. En un primer nivel, tema del capítulo 4, se produce la negación originaria, real, empírica de las víctimas. Y ahí los ejemplos, ¿no? Esclavitud del esclavo, la subsunción efectiva del trabajo asalariado del obrero al capital, la mujer como objeto sexual del machismo, etc. Donde el sufrimiento es el efecto real de la dominación o exclusión material. ¿Alguien tiene para escribir acá? No. Es que todavía no aparezco en la, ¿cómo se llama? En las listas. Entonces por eso no me dan todavía. Bueno. Vamos a conseguir una pregunta. Entonces, en principio lo que había dicho Dussel es de que ninguna forma de vida, ningún tipo de cultura, ninguna idea de sociedad o institución es perfecta. Siempre ella, en última instancia, produce sus efectos y o consecuencias negativas. Cuando aparecen evidentemente ello, o sea, con una evidencia tal que está difícil negarla, ahí es cuando puede empezar a surgir el pensamiento crítico. Eso es lo que está diciendo. O sea, el pensamiento crítico, en el último sentido de la palabra, no es un mero desacuerdo de alguien que no está a favor de algo, ¿no? Sino que tiene que ver, ¿no? Históricamente, realmente, empíricamente, cómo es que en determinado momento, en una formación social dada, en una formación económica, en un campo político, etcétera, etcétera, aparecen, producto de esa forma de institucionalidad, los efectos negativos, ¿no? En principio, históricamente, para eso también ha servido la primera parte, todo proyecto o proceso humano, siempre cuando empieza en su momento fundacional y o clásico, siempre empieza con muy buenas intenciones, con muy buenas pretensiones, ¿no? Por decir, digamos, ¿no? Prometemos que en México ya no va a haber más ningún tipo de discusión o, sino, ningún tipo de servidumbre, etcétera, etcétera. Y en principio todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Pero justamente en ese momento es cuando se empiezan, en el momento de la institucionalización, es cuando se empiezan a sentar las bases de tal modo de que posteriormente aparezcan las víctimas, que es en el momento de los grandes acuerdos, los grandes excluidos,
Por ejemplo, en el siglo XIX, ¿no?, los grandes actores de todos los procesos emancipatorios en América Latina siempre fueron los pueblos originarios. Y en el momento de la elaboración de las cartas constitucionales, o sea, nuestros pueblos ya se habían independizado, formalmente ya podían ser naciones, repúblicas, estados, etcétera, etcétera. En el momento de la redacción de las cartas fundacionales, de las constituciones políticas, los indígenas, los que participaron más activamente, nunca estuvieron presentes. O sea, ya están excluidos, ¿no? Pero se le dice, no se preocupen, sus derechos están incluidos. Entonces, al principio, las consecuencias de eso no se ven. In the long run, en el modo como es que se va ejerciendo esa forma de institucionalidad. Ahora sí, muchas gracias. Ahora está bien. En el modo o la forma como va desarrollándose ese tipo de institucionalidad es el proceso, y por eso hablamos que por un lado, por otro lado, del desarrollo, ¿no? A esto alude el concepto de long run, ¿no?, del giro pragmático, ¿no? El pensamiento fisicista cosificado se atiende solamente a lo dado. El pensamiento dialéctico, y ahora también el pragmático, aparte de lo dado, siempre se está fijando en cuáles son las consecuencias que eso produce, ¿no? ¿Qué es lo que en el devenir, en el proceso, está produciendo eso, ¿no? Entonces, al principio ya se intuye de que eso podía ser éticamente perverso, pero todavía no había los efectos y las consecuencias negativas. Pongo un ejemplo, ¿no? En Argentina, el general San Martín, ¿no?, uno de los próceres de la independencia argentina, ¿no?, él necesita gente para su ejército, ¿no? El ejército de los españoles está muy bien equipado, tiene sus soldados, tiene su armamento, etcétera, etcétera, pero San Martín no. Entonces, ¿a quiénes van a recurrir? Entonces, él recurre al pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Son los pueblos originarios, ¿no? O los negros. Hasta 1834, los historiadores dicen de que entre el 60 y el 70% de la población en Argentina, 60%, ¿no?, estaba compuesto no solamente de pueblos originarios, sino de afros. Había cualquier cantidad de afros, ¿no? Entonces, San Martín se pone a reclutar a todo este tipo de gente para ir a la lucha, ¿no? Entonces, los historiadores dicen, ¿no?, donde los curas que estaban a favor de la independencia veían ganado, San Martín veía seres humanos. O sea, a los arrieros, a los gauchos, que eran fundamentalmente pueblos originarios, él los veía como seres humanos. En cambio, los curas los veían como parte del ganado. Entonces, con ellos es con quienes van a la lucha. Ahora, ¿cómo van a la lucha? Entonces, los arrieros, los gauchos, los mapuches no tenían armamento, ¿no? Entonces ellos hacían sus lanzas, y a los expertos en la lanza les decían lanceros, y tenían sus borlas, ¿no?, unos largos y otros cortos. Los que tenían, ¿cómo se llama?, las borlas largas, que era para cazar animales y que defenderan, como el ñandú, o si no caballos, les decían los boludos. Y a los que tenían las borlas cortas les decían los pelotudos. Entonces, ¿cómo iban a la guerra? Entonces, ellos eran expertos, igualito que los apaches, en el caballo. Lo dominaban, no estaban haciendo nada, inmediatamente se montaban nada más, ¿no? Entonces, venía el ejército español enfrente, ¿no?, y lo primero que aparecían eran los boludos, con las borlas largas, ¿no? Inmediatamente las relanzaban a las patas de los caballos, y los caballos ¡pum!, caían. Inmediatamente aparecían los lanceros, ¡pum, pum, pum! Los remataban a los españoles, y a los que quedaban vivos, inmediatamente aparecían los pelotudos, ¡pum, pum, pum!, los remataban. Agarraban su armamento y continuaban, y así los derrotaban, ¿no? Entonces,
Los lanceros, los boludos y los pelotudos eran una gran institución. Hasta la década del 30, hasta el gobierno de Rosas, donde se da la inversión. Y entonces a los grandes sujetos que habían luchado por esa independencia, que eran los pueblos originarios, ¿no?, que en el léxico aparecían como boludos y pelotudos, ahora se invierte. No sé, no vas a ser tan boludos y pelotudos como para poder ponernos en la frente de lucha. Y ahora es un insulto. O sea, no seas boludo, no seas pelotudo, ahora es un insulto, ¿no? Entonces, pues, al principio los indios luchan, y ahora no seas indio, o si no, indio de mierda, por decir. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, en principio, todo está bien, o sea, parece que no hay ningún problema, pero en los momentos, el problema es en el proceso y el desarrollo, in the long run, cómo es que va apareciendo. Y cuando las consecuencias de esa negación originaria, ahora estamos en el momento de la totalidad, ¿no? Entonces, al principio, por decir, los estados latinoamericanos no estaban muy bien constituidos, eran completamente incipientes, necesitaban de la competencia de todos los miembros de el país, los pueblos, la cultura y la sociedad. Y cuando ya se han constituido como estados, cuando ya se han constituido en tal o cual tipo de totalidad, ya han producido cierto tipo de identidad, ¿no?, cierto tipo de relato, cierto, ya han racializado, han blanqueado la historia, ¿no es cierto? Entonces aparecen normalmente los dominadores como los buenos y los dominados como los malos. Aparece el momento de la exclusión, pero esto aparece de modo material. ¿Qué quiere decir aparece de modo material? Aparecen como miserables, aparecen como pobres, ¿no? Entonces, es casi general en la historia de todos nuestros pueblos, ¿no?, en los cuales, ¿no es cierto?, se dice, se reconoce, más les han robado las tierras y los derechos a los pueblos originarios los gobiernos republicanos a partir del siglo XIX que la corona española, ¿no? Entonces, gracias a un proceso emancipatorio de una forma de dominación, se ha arribado a otra forma de dominio, ¿no? Y ahora, ¿no?, digamos que al principio, digamos, ¿no?, en el caso de Bolivia, por ejemplo, ¿no?, centro de Sudamérica, hasta 1850 era el granero de América, así le decían. El granero de América, que se producía el grano, o sea, el pan para toda Sudamérica. Hasta la década del 30 del siglo XX ya no era el granero de América, era el centro de Bolivia, que es un departamento llamado Cochabamba, era el granero de Bolivia, ¿no? Y a partir de la década del 60, cuando se implementa este proyecto que instauró en toda América Latina Kennedy, Alianza para el Progreso, ¿no?, Bolivia nunca fue capaz ya de producir su propia paz. ¿Sí se entiende, no? O sea, in the long run, ¿no?, una vez que se totaliza, cosifica un tipo de su identidad, relato acerca de la Constitución de ese momento histórico, y yo, para usted siempre se da, pero no se puede, ¿no? Entonces se constituye en totalidad. Cuando se ha constituido en totalidad, quiere decir que existe fáctica o materialmente su exterioridad. Cuando se ha constituido la totalidad, existe prácticamente no solamente el ser, sino que existe el no ser. No, materialmente. Y materialmente, aquí quiere decir como pobreza, como miseria, como exclusión, como negación, como condena. Entonces, cuando se ha dado esto, ahora sí entonces puede surgir el pensamiento crítico. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, antes hay pensamiento crítico, sí, pero es un pensamiento crítico no en el sentido de la ética de la liberación. No es como un desacuerdo, por decirlo, ¿no? Es como una crítica óptica, parcial, relativa a tal o cual aspecto al interior de la totalidad, pero no un juicio respecto de
digamos, un tipo de Estado oligárquico instaurado a partir de principios del siglo XIX en toda América Latina. ¿Sí se entiende? ¿No? Y, bueno, en este caso no solamente en América Latina, es a nivel mundial, ¿no? Entonces, al principio, cuando empieza la modernidad o cuando empieza el capitalismo, no hay la miseria que hay ahora, y tampoco hay la riqueza que ahora hay ahora. Entonces surge la ideología liberal. La ideología liberal, que es la justificación ideológica, todavía no es científica ni filosófica, ¿no? Porque en ese entonces no existe todavía ciencia social y todavía la filosofía no se ha modernizado completamente. Está empezando a surgir. Entonces por eso surge como ideología. El liberalismo como ideología dice: no, ahora sí todos vamos a ser libres. Ahora sí todos vamos a ser reconocidos como seres humanos, los derechos humanos, ¿no? Ahora todos vamos a ser hermanos, fraternos, y así sucesivamente. Entonces todo el mundo cree, pues. Al principio, bueno, hay que darle chance, ¿no es cierto? Como el ejemplo que te pongo. Al principio, el muchacho le dice a la muchacha: te voy a cumplir siempre, nunca te voy a fallar. Bueno, entonces, démosle chance, ¿no? Al principio es posible que sea, pero el problema es después. El problema es después, in the long run. Ahí es donde se ve si es que ese tipo de reflexión tenía o no sentido, ¿no? Entonces, la segunda parte de la ética, como crítica, ¿no?, surge cuando esto es completamente evidente. Entonces, en el 98 ya era evidente, ¿no? Pero era evidente para mucha gente, intelectualmente hablando, anoticiada, informada, porque no era escandalosamente evidente. Y de ahí es que había mucha gente que la caída del muro de Berlín lo celebró, mucha gente de izquierda, ¿sí? Lo celebró. Bueno, ya se cayó ese totalitarismo, ¿no? Sí, digamos, esa dictadura ya se cayó. Pues. Pero ahora, 20 años después, nadie puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Este último informe en el que dicen de que el 1%, o sea, 8 grandes empresarios, ¿no?, maneja la riqueza, ¿no?, de gran parte de la humanidad, ¿no? O en este último informe de Oxfam, ¿no?, el 10% de la humanidad produce el 50% de los contaminantes a nivel mundial, ¿no? Entonces ya es demasiado evidente. Entonces ahora ser crítico del capitalismo es más o menos de sentido común. Y cuando surge esto no lo era tanto, es en el momento en el cual, ¿no?, se impone el modelo neoliberal de tal modo que está diciendo: señores, más allá del capitalismo y la democracia liberal no hay, o sea, olvídense, ven, se ha caído el socialismo. Falso, no se había caído el socialismo, lo habían hecho caer. La crítica ética propiamente dicha, entonces aquí la crítica tiene apellido paterno y materno, la ética tiene apellido paterno y materno, ¿no? Si es ética, es crítica. Si es crítica de veras, es ética. Eso quiere decir, ¿no? En la página 302, en el parágrafo 209, más o menos a la mitad, ¿no? Así tienen que preguntar, ¿sí? ¿Qué estamos leyendo? ¿No? Estamos comentando esto, ¿no es cierto? La crítica ética propiamente dicha como ejercicio de la razón ético-crítica. Ahora, ejercicio de la razón ético-crítica. Entonces, ya no estamos hablando solamente del capitalismo, ¿no? Ahora estamos hablando, como he dicho en la sesión anterior, también de la modernidad, ¿no? Entonces, no solo el capitalismo, sino también la modernidad. Ahora que tenemos una cita de Marx, de los Grundrisse. Es una cita magistral que yo ya lo he estado comentando en muchos lugares, en la cual Marx muestra cómo es que a partir del consumo, en el primer capítulo Marx
en la primera parte de los números, Marx va mostrando cómo es que produce el capitalismo, cómo es que produce las condiciones gracias a las cuales ella va a producir ganancias, ¿no? El momento de la producción. Después del momento de la producción llega el momento del consumo. Entonces dice, en el pensamiento dialéctico, la producción no solamente produce, sino que también durante el proceso de producción se da un tipo de consumo, ¿no? Por ejemplo, el obrero cuando está produciendo las mercancías, cuando está trabajando, está consumiendo energía. Digamos madera, está consumiendo parte de madera, está consumiendo parte de energía, y así, ¿no? Todo proceso de producción es también un proceso de consumo. Con el consumo pasa algo similar. Todo proceso de consumo es también de producción. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué es aquello que produce el consumo capitalista? Es una reflexión genial que hace Marx. Al final dice, bueno, empieza con el consumo de la mercancía capitalista. Así, ¿qué produce el consumo de la mercancía capitalista? Y se va elevando poco a poco, ¿no? No solamente el capital, la riqueza, todo eso produce la ciencia moderna, produce la filosofía, dice Marx, ¿no? Produce en este caso un tipo de racionalidad, ¿no? O sea, no solamente produce ciencia, sino produce la filosofía, que justifica esta forma de ser, esta forma de totalidad y esta forma de dominio. La hace aparecer como buena. La hace aparecer, en este caso, como racional. ¿Qué quiere decir esto? Para que aparezca esto, que es éticamente perverso como racional, tiene que producir su propia teoría de la racionalidad, o sea, su propia idea de razón, ¿no? Y pasa así de la filosofía, ¿no? Desde Descartes hasta Habermas, ¿no? Pasa así, para decir, esta racional, esto es lo racional, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente: cuando yo quiero cuestionar este orden éticamente perverso que produce materialmente este tipo de realidad, ¿será consecuente que yo parta haciendo uso de esta misma racionalidad, cuyo objetivo y fin es justificar esto como bueno? Que desde acá aparece esto como malo, como inferior, como atrasado, como descendiente, como subdesarrollado, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, por eso es que cuando descubrimos esto, descubrimos que la forma de la crítica de este tipo, ya no solamente de forma de vida, o economía, o política, sino de racionalidad, es ejerciendo otra idea de razón o racionalidad. O sea, necesitamos producir otro tipo de razón o racionalidad, a la cual aquí le dice Dussel, razón ético-crítica, material negativa. ¿Sí se entiende? Entonces, el problema, esto estalla con el famoso giro decolonial. Mucha gente que empieza a hacer la crítica decolonial, ¿no? Para hacer la crítica de este tipo de totalidad, utiliza la misma idea de racionalidad, ¿no? Y ahí es donde se empiezan a ver los grandes problemas, ¿no? Porque todavía no se ha desarrollado del todo esta otra idea de racionalidad. Es complejo, no es sencillo, no es fácil, ¿no? Hay que primero desarrollar el contenido de esta idea de racionalidad para su posterior formalización. Eso es lo que estamos ahora, ¿no? Entonces, en principio, a este tipo de ejercicio de una forma de concebir a la razón en términos negativos se le llama razón o racionalidad ético, crítico, material, negativa. ¿Sí se entiende? Entonces, nombre, apellido paterno, apellido materno, el apellido de la abuelita, el apellido del abuelito también, para que no haya confusión. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, ahí, eso es algo que, por ejemplo, fíjense, 20 años después estaría pendiente todavía. Otro tema de tesis doctoral que pueden ustedes seguir desarrollando.
La crítica ética propiamente dicha como ejercicio de la razón ético-crítica inicia dialécticamente su movimiento desde la afirmación ética radical de la vida negada en las víctimas. Inicia dialécticamente. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, antes Dussel ya había mostrado de que la dialéctica a la Hegel, porque es una dialéctica de la totalidad, por eso parte de el contenido de ser que produce la modernidad, no, es una dialéctica que trata de contradicciones al interior de la totalidad. A ese tipo de contradicciones le hemos llamado simples, porque no ponen en cuestión el fundamento de la totalidad, en este caso de la modernidad, es más, lo afirman, los afirman, ¿no? Con el giro analítico de Dussel surge la posibilidad de pensar dialécticamente otro tipo de contradicción, pero ya no es simple, porque no es al interior de la totalidad, es una contradicción mucho más compleja que subsume este tipo de contradicciones, en las cuales ahora lo negado es el ser, en este caso está la modernidad. Ella, como afirmación y un momento positivo, es la que niega esta dimensión de la exclusión. Entonces, este tipo de dialéctica mucho más compleja, que no cuestiona o que no tematiza contradicciones simples al interior de la totalidad, sino contradicciones complejas, ya no solamente entre proyectos de economía o de política, sino inclusive civilizatorios, porque hablamos de muchísimo este tipo de civilización. Entonces, lo que tematiza es esta contradicción dialéctica compleja. En la cual la contradicción es entre el ser de la modernidad y la totalidad de la modernidad y lo que no es moderno, lo que ha sido sistemáticamente negado por la modernidad. Entonces, dialécticamente acá quiere decir eso. Entonces, cuando hacemos explícito esto quiere decir que a priori no puedo partir ingenuamente de Hegel, ¿no? Lo que Hegel toma como positivo, ¿no? Para nosotros aparece desde esta crítica ahora como negativo. Este es el fundamento de la identidad, ¿no? A partir del cual se justifican las diferencias, que son diferencias ópticas al interior de la totalidad, ¿no? Entonces acá, ¿no?, la distinción, por eso la diferencia entre lo diferente y lo que es distinto, ¿no? La contradicción aparece ya no entre lo diferente, sino entre lo distinto, porque ya no nos sometimos a este tipo de identidad, sino a un tipo de identidad más allá del tipo de identidad que ha producido este tipo de núcleo u horizonte civilizatorio. Esta crítica ética entonces parte de la afirmación ética radical de la vida negada en las víctimas. Entonces, en principio, es el proceso de pauperización que sistemáticamente ha ido produciendo el capitalismo y ahora la modernidad. En la medida en que vayamos avanzando en el argumento, vamos a ir reforzando de mejor modo esto que estamos diciendo ahora, ¿no? ¿Por qué limitarse a hacer la crítica del capitalismo es más o menos ingenuo? Sino que para que la crítica sea radical tiene que ser ahora también de la modernidad, sin descuidar el ámbito de la economía, en este caso del capitalismo. Eso es fundamental. Hay gente que critica a la modernidad sin criticar o dejando intacto al capitalismo o a la crítica material, y es una recaída, ¿no? Entonces, por eso es que el capítulo 4 es un repensar a Marx desde este otro ámbito de crítica ética, material, negativa, etc. Porque Marx es el que ha desarrollado todo un argumento para mostrar cómo es que
todo lo formal, en última instancia, siempre tiene su momento de constitución y o origen en el momento material. El momento material se lo produce en el ámbito de la producción, ¿no? Entonces, ahorita el capitalismo es prácticamente una forma universal de producción. Entonces, esa forma de producción y o exclusión prácticamente la universalizó, ¿no? En el último informe de Oxfam, por ejemplo, dice, ¿no?, de que, bueno, así como el 10% de la humanidad produce el 50% de la contaminación a nivel mundial, el 50% de la humanidad, ¿no?, son los pobres más pobres, producen contaminantes apenas en un 10%. ¿Quién contamina? Básicamente es este 10%. Oxfam, el del año pasado, y está circulando en internet. Entonces le ponen el informe Oxfam, y que lo hicieron público en la última reunión de los grandes quillos en Europa. La afirmación ética radical de la vida negada a las víctimas materialmente, no solo formalmente, expresada por el deseo y la lucha por vivir. O sea, el problema en última instancia es poder vivir, y desde el reconocimiento de la dignidad de la víctima como el otro, ¿no? Parte de la negación, parte constitutiva de la negación de la humanidad de quienes están en la exterioridad es la negación de su dignidad como humanidad, ¿no? Es esto que Trump hace poquito decía, hablando de Haití y países africanos, ¿no?, países de M, ¿no ve? Entonces, la gente de esos países no tiene, digamos, estatura, no tiene una dignidad comparable a la de los noruegos. Él dice, no, pues que deberíamos abrir la frontera a gente como los noruegos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a esos sí son, digamos, reconocidos en su dignidad. Ahí es donde se descubre con conciencia ético-crítica a partir del dolor de la corporalidad inmolada, ¿no? Entonces, el caso de Marx, ¿no? Marx no pertenecía, y hagan de cuenta que está en principio, digamos, los campesinos que robaban leña, después de eso los obreros que se encuentra él en Francia primero, después de eso en Inglaterra, ¿no? Entonces, en principio, él pertenecía a esta forma de vida, ¿no? O estaba al interior de la autoridad, digamos, era hijo de la burguesía, casado con una hija de la nobleza prusiana, ¿no? Sí, y el caso de Dussel, ¿no?, y tal vez de muchos otros, y también proceden de un ámbito similar. Entonces, de pronto, ¿no?, quieren desarrollar pensamiento crítico. Entonces, el problema es, ¿desde dónde puedo yo desarrollar esto? ¿No? Entonces ahora, ¿no?, hay condiciones de tal modo que ahora la víctima, en tanto víctima, ella puede empezar a elaborar su propio pensamiento desde este tipo de constitutividad. Porque este pasaje, salir de la corporalidad a la exterioridad, no es un pasaje intelectual. Cuando decimos no es un pasaje intelectual, lo que estamos diciendo es que el problema de la miseria y todo eso no se encuentra en los libros o en los informes. Ese problema uno lo puede empezar a pensar y a tematizar cuando es capaz de poner la propia subjetividad existencialmente desde la perspectiva de otro, ¿no? Entonces, siempre repito lo que dice Hegel, en lo cual yo creo que tiene razón. La razón solamente es capaz de tematizar aquello que previamente ha experimentado. Entonces, esto tiene que ver en parte con la articulación orgánica, con cierto tipo de sujetos que están padeciendo este tipo de injusticia, a partir de los cuales se puede elaborar el contenido con el cual se puede interpretar argumentativamente este tipo de justificación. Porque los neoliberales, ahora en las últimas medidas de Trump, por ejemplo, es quitarles a los pobres hasta los food stamps, ¿no? Los food stamps son una especie de
¿cómo se llama? Tipo bonos, tipo dinero, ¿no? Viene impreso, hay cantidades que uno va al súper y puede pagar con eso, ¿no? Pero solamente comida, nada más, ¿no? Entonces, hasta eso, ¿no? La están quitando, ¿no? Entonces, como siempre decía Sememani también, Inquelana, eso no lo hacen porque sean, digamos, malitos, o porque, digamos, odian a los pobres, ¿no? No, sino que detrás de ello hay toda una ideología. O sea, en parte, desde la perspectiva de los neoliberales, eso lo hacen porque supuestamente le están haciendo el bien y o el favor a los pobres, ¿no? Entonces, la idea es de que cuando un ser humano no está lanzado, digamos, a las grandes necesidades, no se va a esforzar por nada, ¿no? Se va a quedar ahí tranquilito en su casa sin hacer nada. Entonces, la economía necesita de que toda la gente esté desesperada, tratando de resolver problemas. Entonces, para eso necesitan afrontar, digamos, el ámbito radical de la necesidad. Son los pobres, para hacerles el favor, hay que lanzarlos, ¿no? Y los más aptos, pues van a triunfar, y los que no, pues entonces, lástima Margarito, ¿no? Entonces, yo digo, nosotros también hemos sido así, porque ustedes se acuerdan, ¿no? Grandes capitalistas han perdido, nosotros hemos salido adelante, porque bueno, hemos podido hacerla, etcétera, etcétera. Formalmente ese es el discurso. Hay una ideología detrás. Eso es lo que hay que distraer, eso es lo que hay que cuestionar. Y mucha de esa ideología, con título de ciencia y de filosofía, se enseña no solamente en las universidades del primer mundo, sino también en nuestras universidades. Por eso es que muchos dignatarios salidos de nuestras universidades como esta son burócratas eficientes al servicio del PAN y o del PRI, etcétera, etcétera, ¿no? Lo hacen de modo eficiente. ¿Por qué? Porque este tipo de orden de realidad se ha dado la tarea y o la molestia de convertir a la universidad moderna de acuerdo a su imagen y semejanza, o sea, de acuerdo a sus intereses, de tal modo de que aquí a cada momento se está produciendo el argumento con el cual no solamente se va a justificar, sino que va a funcionar. Entonces, cuando nuestros gobiernos progresistas, gente de izquierda comprometida, llegan a nuestras instituciones queriendo cambiar este tipo de orden, pero el conocimiento que tienen procede de acá. Si la izquierda paralelamente no ha producido un conocimiento distinto a este, con el cual hacer funcionar nuestros gobiernos progresistas en una perspectiva socialista y revolucionaria, comunitaria, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende esto que estoy queriendo decir? O sea, no es, a veces leo así comentarios de gente bien fácil, ¿no? Todos los izquierdistas que están por decir, digamos, en Venezuela, en Bolivia, todos son lo mismo. Entonces, ¿para qué? ¿A quién le amo? ¿Para qué vamos a votar? No, todos son lo mismo. No es tan fácil, compañeros. Hay que haber estado ahí, ¿no? Entonces, ahí es donde uno, ¿no? Ve cómo es que funciona esto. Entonces, por decir, digamos, ¿no? ¿Cómo es que se puede hacer funcionar económicamente todo el tipo de sociedad? ¿No? El 95 o 99% de conocimiento que hay disponible, se produce, es la forma de vida. Para lo otro, claro, también hay que producirlo, ¿sí se entiende? ¿No? Pero para producir eso, hay que producir la argumentación con la cual eso sea posible. A eso se le llama fundamentación. ¿A partir de qué? Del dolor, de la corporalidad inmolada, de la negación de la vida y de su simultánea posición asimétrica o excluyente en la no participación discursiva. Estaba leyendo los informes relativos de los abusos sistemáticos de niños y niñas, porque no se abusaba solamente a las niñas, también a los niños, ¿no? Entonces, el problema era en el momento de las denuncias, ¿no? Especialmente cuando eran, digamos, niños y o adolescentes, digamos, 10 años, 11 años, 12 años, ¿no? Entonces, el problema era con los niños, niñas, adolescentes, formular las denuncias, ¿no?
O sea, cómo elaborar la argumentación de tal modo de que se pueda hacer un archivo de denuncia para condenar al desgraciado, ¿no? O sea, el problema era con las víctimas que no podían hablar, ¿no? Ahora, ¿por qué no podían hablar? Este es el problema, ¿no?, que aparece con el excluido, negado de todo tipo de formación intelectual. Digamos, muchos líderes, luchadores que nunca han ido a la universidad, nunca han ido a la universidad, ni siquiera saben leer, digamos, escribir. Por eso se están formando muy bien, ¿no? Entonces, tienen en la corporalidad, ¿no?, la patencia del sufrimiento y la opresión, pero no saben cómo expresar. Entonces, estos niños no podían decir nada porque no tenían palabras, conceptos. Especialmente en el momento en el cual padecieron este tipo de vejación, o sea, no sabían cómo decir. No tenían palabras y conceptos como para poder nombrar, hacer inteligible ese hecho. Entonces, después de mucha terapia, ¿no? Entonces, si te han hecho esto, si te han tocado así, si te han tocado así, y te ha dolido, quiere decir esto, quiere decir el otro, quiere decir el otro, así, ¿no? Y recién, ¿no?, después de una larga terapia, 2, 3, 4 años, recién podían, digamos, denunciar con sentido el tipo de vejación que habían, ¿cómo se llama?, sufrido. Entonces, con este horizonte de realidad, al principio también pasa eso. Hemos sido negados, humillados, condenados durante 500 años. Entonces vienen, bueno, dos argumentos, ¿no? Este tipo de Habermas, este te reconoce como un tu dignidad. Ven, siéntate acá. Es más, ¿qué quieres? ¿Un whisky, champán? ¿No? ¿Un vino de $1000? ¿Qué quieres? No, ¿qué te vas a conocer? Caviar más. Siéntate, ¿no? A ver, este es tu argumento. Habermas tiene cualquier cantidad de argumentos, ¿no? Pero él no tiene. ¿Sí se entiende, compañeros? Entonces, en parte, este tipo de racionalidad, ya no estoy diciendo solo del conocimiento, ¿no? Está Levítico leerlo por eso, porque no hemos sido capaces de producir esto, ¿no? Son 8 ejemplitos, son de las universidades indígenas, ¿no? Entonces, los indígenas se creaban universidades, ¿no? Lo normal era que fuera la universidad, y cuando iban a la universidad se quedaban en la universidad y ya no volvían al campo, por el tipo de formación de la universidad, bien eurocéntrica, bien de la ciudad, ¿no? Entonces dicen, no, para que no se vayan nuestros hijos, queremos que las universidades vayan al campo, ¿no? Y enseñen nuestra lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando las universidades van al campo, van con este tipo de idea de universidad y de racionalidad. Lo mismo, ¿sí se entiende? Ahora, porque sean malos, desgraciados, traidores, no, sino porque lo otro. O sea, ¿cómo podría ser una universidad transmoderna, post-occidental? Todavía no se ha desarrollado. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Y eso aparece en 10, 20, 30, 40, 50 años, 100 años. O sea, la universidad moderna no se ha constituido de la noche a la mañana. No, si la idea de ciencia en la modernidad, por lo menos lleva 150 años de constitución, ¿no? Y con fuerte financiamiento del capital. El capital necesitaba un nuevo conocimiento como para poder desarrollarse. Y esto empieza con la experiencia de los Medici. ¿Se acuerdan de los famosos, los que financian a los artistas? ¿Cómo se llaman? Los mecenas, ¿no? Los mecenas no solo están financiando arte, pero los mecenas, paralelamente a financiar arte, están financiando conocimiento con el cual, ¿no es cierto?, los Medici pueden empezar a expandirse económicamente. Necesitan. Entonces, a gente muy inteligente como Nicolás de Cusa, ¡pum!, les van pagando, y así sucesivamente, van pagando. Entonces, eso aprenden muy bien los ingleses. ¿Se acuerdan de el mercader de Venecia, no? Entonces, él, el famoso escritor, ¿no?, es inglés, ¿no? ¿Qué hace escribiendo sobre Venecia? No, es que es ejemplo para ellos de lo que debiera ser una economía, una cultura capitalista, digamos, ¿no? Porque ellos se ven como atrasados, dependientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ven eso, se dan cuenta que hay que financiar, hay que producir eso, y ahí poco a poco van financiando la idea de universidad que ahora está completamente, digamos, instaurada, ¿no? Pues siempre repito, las 10 mejores universidades a nivel mundial son privadas. 8 están en los Estados Unidos, 2 están en Inglaterra, ¿no? Son privadas, financiadas por el capital
financiero transnacional, ¿no? Entonces ahí es donde forman a su burocracia, que va a hacer funcionar muy bien a los grandes riquillos y a las instituciones económicas mundiales al servicio de este gran capital. ¿Sí se entiende? ¿No? Y ese tipo de conocimiento, ¿no es cierto?, es el que llega vía así, último, moderno, nuevo, etcétera, etcétera, ¿no? Grandes traducciones a nuestras universidades. Todo el mundo desesperado lee eso para actualizarse, enseña en nuestras universidades y continúa el proceso de adoctrinamiento, domesticación, encubrimiento, etcétera, etcétera, de un tipo de forma de vida, en este caso un horizonte de totalidad de ser por sobre aquello que sistemáticamente va negando. ¿Sí se entiende, compañeros? Me salto. Bueno, ese es como el mal, es el juicio ético crítico propiamente dicho. Es la última línea de la página, del parágrafo 209 en la página 302. Entonces, proceso 2, proceso 1. En un segundo nivel, está anunciando este primer parrafito ha sido en cortito el capítulo 4, el capítulo 5. En un segundo nivel, tema del capítulo 5, las mismas víctimas en intersubjetividad formal discursiva antihegemónica interpelan crítica negativamente. Me salto a la 304, aquí hay un gran esquema. A las mismas víctimas. Esto es fundamental. ¿Cómo es que inicia o surge un gran momento crítico, ético, en perspectiva liberadora? No cuando el excluido grita o exige o pide, digamos, a la totalidad dominadora, derechos, etcétera, etcétera, sino cuando entre ellos asumen un proceso de toma de conciencia del problema. Cuando entre ellos empiezan a dialogar, cuando entre ellos empiezan a producir el argumento, el conocimiento, el reconocimiento, el autoconocimiento, la autoconciencia. Por eso este tipo de crítica material, negativa, no empieza siendo individual, sino colectiva y o comunitaria. Más adelante vamos a hacer la distinción entre lo social y lo comunitario. Lo social pertinente o perteneciente en sentido estricto a este tipo de totalidad. Marx muestra muy bien cómo es que el capitalismo produce a la sociedad moderna, su producto por excelencia. Y para eso tiene que destruir toda forma comunitaria de vida. Ese es un dato, un detalle que se escapó completamente a los siglos del siglo XX. Entonces, empieza el proceso de autorreconocimiento intersubjetivo comunitario entre las víctimas, que no solamente se reconocen como víctimas, sino que se reconocen como pertenecientes no a esta forma de vida, sino a otra forma de vida, cuya forma de vida es no solamente negada por esta forma de vida, sino que la afirmación de ella implica la negación de esta forma de vida, la negación, superación de esta forma de vida. Entonces se inicia o surge la posibilidad de un pensamiento que trascienda el sentido de la propia modernidad, y es cuando empezamos a hablar de lo transmoderno, más allá del momento postmoderno. ¿Sí se entiende? Entonces, el pensamiento ético-crítico o crítico-ético surge cuando el intelectual provenga de acá o provenga de acá. Primero lo que hace es escuchar el argumento que están produciendo la comunidad de las víctimas, que se reúnen en igualdad o simétricamente, y a partir de ello no solamente elaboran el contenido
de un posible discurso, sino el sentido con el cual se podría y debería desarrollar ese tipo de comunicación. ¿No? Entonces, mientras tanto, el crítico es un alumno. Así como dice Lenkersdorf, ¿no? Cuando fue donde los trabajadores, yo he venido aquí a aprender. Los trabajadores, ¿qué? Entonces, este es el primer cuate que ha venido aquí a aprender, que quiere aprender de nosotros, porque todos los que venían antes siempre querían venir a enseñarnos, y nos tomamos como si fuésemos imbéciles, atrasados, que retardados. Entonces, este es el primer que quiere aprender de nosotros. Lo primero que el pensador crítico hace es aprender a escuchar. Es alumno, discípulo, escucha, dialoga con ellos, o sea, piensa desde ellos. Después puede pensar con ellos, pero nunca piensa para ellos. La relación para es relación sobre todo objeto. Ellos siempre han pensado para nosotros, porque nosotros supuestamente somos inferiores a ellos. ¿Sí se entiende, compañeros? Entonces se da por hecho que el autorreconocimiento de la negatividad de las víctimas surgirá de manera espontánea. No. Cuando esta negación es tan evidente, tan contundente, o sea, los pobres siempre quieren dejar de ser pobres, pero durante siglos o décadas se dan cuenta que mientras esto persista es imposible, no es espontáneo. Hay condiciones gracias a las cuales eso surge, condiciones históricas. Son los grandes momentos de la crisis y de eso tiene que estar atento el intelectual. ¿Y no podrá entonces haber una ciencia o una disciplina que... A priori no. Surge producto de la aparición, de la toma de conciencia de este tipo de procesos. Y en ese sentido, Paulo Freire no sería un ejemplo de... Claro, es un ejemplo, porque él surgió producto de un proceso de toma de conciencia. Lo desarrolla y gracias a eso aparece el fenómeno Lula después de su muerte. Porque muchos de los alumnos de Paulo Freire vuelven. ¿Dónde vuelven? ¿A San Pablo? ¿A Río de Janeiro? No, van al pueblo, a las comunidades. Fíjense la barbaridad que puede decir. El intelectual tradicional, ¿no? Provenga de acá o de acá, cuando se eleva por el pensamiento, ¿no? Y llega a las grandes cátedras, todo eso, nunca quiere descender al pueblo. El gran místico igual, ¿no? Cuando asciende, ¿no?, hacia el reino del séptimo cielo, etcétera, etcétera, que se yo, ve este mundo es miserable, él no quiere descender. El crítico, después de haber ascendido, desciende con el pueblo, comparte con el pueblo. Es decir, es el compromiso ético crítico. En la biografía de Marx, él cuenta cómo es que, ¿no es cierto?, entre su casa, bueno, no era su casa, el departamentito en el cual vivía, y la biblioteca de Londres, estaba Soho, ¿no? El Soho es como decir, detrás de el Zócalo, entre Tepito, bueno, ahora está muy lindo, pero antes era, ¿no?, horrible, pues. Póngase en la década de fines de 70, principios de los 80, ¿no? Entonces ahí tirados los obreros, las obreras durmiendo en la calle, meados ahí con los perros. Entonces Marx pasa por ahí habitualmente y ve, está viendo todos. Dice, desde esto hay que pensar. No, hermano, ustedes van a ver, entre los cuartos, ¿no? Al principio empiezan bien banda, chavos bien banda. Hay que luchar por tipo de cosas, ¿no? Hacen la maestría, el doctorado, se van a Europa, vuelven y se olvidan, ¿no? Y se van a los Lobos, Santa Fe. Nomás se puede quedar en Estados Unidos, Europa se queda. Pero nadie quiere descender. ¿No? O sea, el pensamiento crítico tiene que ser capaz de descender hasta ahí, ¿no es cierto? Por eso es, digamos, la especificidad del intelectual programa. Entonces, siempre digo, ¿no? El fenómeno boliviano, gracias a que en Bolivia hubieron, especialmente en la década del 80, muchos Marcos. O sea, no un Marcos que se fue con los zapatistas, no, eran muchísimos. Volvieron a las comunidades, ¿no? Y ahí a trabajar igualito que no es agua, o sea, agua potable. No hay que ir al río, sino al lago, digamos, ¿no? Y
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tiene que tener ese tipo de compromiso como para poder hacerse cargo del contenido de eso que supuestamente se va a elaborar posteriormente al ámbito de la alimentación. ¿Sí se entiende? O sea, no es espontáneo esto, hay condiciones históricas y eso es lo que hay que saber leer, ¿no? Por eso se necesita tener a cada momento una geopolítica. Bueno, a las víctimas que van adquiriendo conciencia crítica, porque hay víctimas que no tienen conciencia crítica, con quienes también hay que dialogar. No es cuestión de que, el pueblo, ¿no? El pueblo tiene conciencia crítica. Yo me acuerdo, cuando era chavo vivía en un barrio obrero, y los obreros tenían conciencia burguesa, ¿no? Votaban por el PAN, por decir, ¿no? En ese entonces era ADN, ¿no? Y al presidente, al dictador, el que mandó a matar al Che Guevara, le decían, no, es un gran presidente, ¿no? Los obreros. O sea, ser obrero, ser víctima, campesino, indígena, no es sinónimo de ser o de tener conciencia crítica. Hasta con esos hay que dialogar. A las víctimas que no han tomado dicha conciencia todavía, a los que podrían solidarizarse con ellas, aunque pertenezcan a otros estratos del sistema. Eso produce colaboración militante como corresponsabilidad. Hay que dialogar mucho, hay que hablar mucho. Al tomar progresivamente conciencia, analizando dialécticamente y explicando científicamente las causas de la negación de las víctimas del sistema. Hasta hace poco, hasta el año pasado, yo tenía un peluquero, sí, un mexicano viene de aquí del DF, ¿no? Que ese tipo era la versión de la gente que votó por Donald Trump en los Estados Unidos, aquí en México. Y pobre el tipo, ¿no? Entonces, él no tenía, había sido toda su vida pobre. Dice, la gente que se va a los Estados Unidos son porque no han querido luchar aquí, porque aquí hay trabajo, ¿no? Aquí hay condiciones. Quien quiere trabajar le echa ganas y sale adelante, no hay ningún problema. Si ahí se van por los dos, tipo, ¿no? Y es así del pueblo, digamos, ¿no? Y siempre va a votar por el PRI, por decirlo. Más abajo, después de 8, se construyen con factibilidad anticipada y afirmativamente alternativas dialécticamente sostenibles como ejercicios de la razón utópica, ¿no? La razón utópica. Aquí no está bien desarrollado. Dussel lo va a trabajar como postulado, especialmente en el capítulo 6, ¿no? Entonces, aquí, cuando este proceso es radical, surgen las condiciones de posibilidad de que se pueda imaginar algo distinto que este tipo de totalidad, ¿no? O sea, surge una utopía, que es el contenido que le va a dar sentido al sentido de esta lucha, ¿no? Entonces, por decir, digamos, ¿no? Imaginemos un México en el cual los cambios, los grandes cambios trascendentales no sean posibles, ya no digo sin un tiro, sino sin una sola mentada de madre. ¿Qué tal? ¿No? ¿No? Entonces, imaginemos en el cual, compañeros, hay un problema y hay que solucionar, platicamos, sí, como no, tranquilos, como guantes, como hermanos, ¿no? sé, todo es una utopía, porque ahora es, todo, se hacen las cosas por mis pistolas, por decirlo. Entonces, aquí, en el modo como es que se problematizan los temas, y empiezan a aparecer poco a poco las posibles vías de solución, es donde aparece el modelo ideal que va a constituirse en el contenido que le va a dar sentido al tipo de política, economía, lucha, cultura, etcétera, etcétera, que poco a poco se va a empezar a desarrollar y que realizar. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? O sea, por ejemplo, digamos, ¿no? el tipo de práctica que está haciendo la Marichuni, ¿no? Sabe que no es para este sexenio, por decir, o para estas elecciones. Sabe que es algo mucho más, de más largo aliento, ¿no? Porque esto no viene de 1910, tiene muchísima más historia, ¿no?
Entonces hay que cambiar desde abajo. Y, digamos, en última instancia, cuando surge este tipo de procesos de largo aliento en el cual se empieza a configurar de otro modo, otra forma de hacer política, es cuando puede aparecer otro horizonte de sentido. Y en un tercer nivel, en el siguiente párrafo, se niegan real y empíricamente las negaciones sistémicas. Entonces, el tema del capítulo 6, ¿no? Una vez que se haga prácticamente el proceso de liberación, entonces ahora ingresamos en el proceso de construcción de lo nuevo, ¿no? Y ahí eran, digamos, veras conjeturas, ¿no? En el 98. A partir del 2002, 2004, 2005, ya empiezan a aparecer práctica y políticamente los procesos de transformación en América Latina. Y es cuando dos o tres generaciones de izquierda se sumergen en este tipo de proyecto y un proceso, y entonces estamos viendo las consecuencias de todos. Entonces, el problema, digamos, sí. O sea, y por eso es que esta ética de la liberación se puede continuar todavía, ¿no? Si ustedes trabajan en serio todo esto, entonces pueden actualizar, digamos, la argumentación con toda la nueva información que hay disponible. Entonces, de ese modo se puede seguir iluminando en concreto cómo es que se podría transformar radicalmente un mundo de la vida, digamos, como el que ustedes viven. Hasta ahí ¿cómo se llama? La parte introductoria, que tiene que ver con la construcción de la nueva factibilidad ética desde las alternativas que aparecieron y o van apareciendo. Entonces, ahora nos vamos al capítulo 4, la página 309, ¿no? Entonces, hemos avanzado toda la introducción a la segunda parte. Parágrafo 210. Dice, esta es una ética de la vida, ¿no? Si ustedes se ponen a revisar toditos los capítulos, todas las primeras oraciones de los capítulos, toditos empiezan con esta es una ética de la vida. Así que el capítulo 1, el 2, es una ética de la vida, ¿no? En ese entonces, ética de la vida todavía era un concepto vacío. Poco a poco se está llenando de contenido a ese concepto. Los grandes conceptos aparecen así, ¿no? O sea, y bueno, ¿y eso vida? ¿Qué es eso de la vida? ¿No? Entonces, poco a poco se empieza a dotar de contenido. Por ejemplo, trabajando solamente esto, ustedes podrían escribir hasta, compañeros, aquí solo cualquier cantidad de temas, ¿no? El principio vida, ¿no? Como estaba anunciando el principio de liberación, ¿no? Podrían escribir ustedes una tesis doctoral o un libro, el principio vida, ¿no? O digamos, empezar a redactar esto en la maestría, el doctorado, y después de eso, ¿no? ¿Qué significa eso de la vida? Ahora, supuestamente hay mucha información, ¿no? Ahora, supuestamente. Pero cuando se empieza a tematizar desde la perspectiva de los horizontes culturales e históricos de nuestros pueblos, la idea de vida que ha producido la modernidad entra en entredicho. Y empezamos a darnos cuenta que la cosa es muchísimo más compleja, pero mucho más interesante. Y de pronto empezamos a darnos cuenta que la idea relativa a la forma de vida que ha producido la modernidad es miserable. Que la vida había sido muchísimo más interesante. Que realmente había sido un privilegio estar vivo en este tiempo, en este momento histórico, ¿no? Pero eso es cuando uno se abre, empieza a dotar de contenido. Y ahí, a las reflexiones estas de Heidegger, uno se mata de risa, dice, no, cuando habla de la vida, todo eso uno dice, este es naco, ¿no? ¿En serio? Entonces, esto desesperó de dar un seminario sobre Heidegger para ir mostrando todas estas cosas, ¿no? Como es un místico de tercera, ni siquiera de segunda, ¿no? Y ya estoy haciendo una reconstrucción de dónde toma todo eso, y es en discusión con Husserl. Husserl, cuando está trabajando el problema de las meditaciones cartesianas, llega a eso gracias a
Fíjense, el contenido del tipo de fenomenología que desarrolla Husserl es el de la intencionalidad, ¿no? Que es toda la década del 20, ¿no? Contenido de intencionalidad. Entonces ahora, revisando biografías, ¿no? Estoy dando cuenta de que se lo toma de la tradición judía, de la tradición relativa llamada Kavaná. Kavaná quiere decir intención o intencionalidad, ¿no? Y eso viene de, una cosa es orar, así como mucha gente es religiosa, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Eso es sin intencionalidad, eso no tiene sentido. Entonces dice, cuando uno hace esa oración con intencionalidad y le pone a cada palabra el contenido que tiene que ver, ahí aparece la intencionalidad, y recién se abre a través de esa oracióncita, por decir, a toda esa dimensión contenida ahí. Entonces, a partir de eso, Husserl se va abriendo a todo ello y está escuchando todo eso, ¿cómo se llama? Heidegger, y dice, en la tradición cristiana hay algo similar, y se abre a Eckhart, y a partir de eso empieza a hacer sus trabajos relativos a la mística medieval, y gracias a eso descubre el problema del ser y el ente, etcétera, etcétera, que le permite remitirse a Aristóteles, y después de eso aparece su obra El ser y tiempo, y cuando lee Husserl dice, no han tenido mis clases. Estamos descubriendo otro tipo de temas, pero gracias a que estamos avisorando otra forma de comprensión de lo que sea la vida. ¿Sí se entiende, compañeros? Lo que la modernidad ha propuesto como conocimiento a la humanidad es miserable. Cuando nos abrimos a esto otro, ahí recién aparece lo interesante, ¿no? Entonces uno se da cuenta que, digamos, que la juventud o la idea de juventud que se tiene en la modernidad es un desperdicio total de tiempo y de existencia, que la cosa puede ser mucho más interesante. Es el caso de, por ejemplo, ¿cómo se llama? Este fin de año estaba leyendo biografías de Scholem y de Benjamin. ¡Chavos! ¿No? 13, 14 años haciendo grandes discusiones, escribiendo excelentes textos. 13, 14 años. Aquí, ¿qué están pensando 13, 14 años? El Kung Fu Panda, esas cosas, ¿ven? Bueno, esta es una ética de la vida. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Ven? ¿Qué significa eso? Es una ética de la vida. Entonces, ahí tranquilamente se puede decir una fenomenología, pero, bueno, hagan esta fenomenología, van a perder el tiempo. Aquí es donde realmente van a perder. Ahí es donde realmente aparece lo interesante. La negación de la vida humana es ahora nuestro tema. Entonces, cuando Dussel estaba escribiendo esto, ¿no? Él pensaba, y este servidor también, ¿no? Que ese era el problema fundamental. Ahora nos damos cuenta que es parte del problema, porque junto con la negación de la vida humana está también la vida del planeta o de la naturaleza. ¿Sí se entiende, no? Pues ahora, o sea, ya no es solamente la negación de la vida humana, es también la vida de la naturaleza, porque vamos a suponer, ¿no es cierto?, que los 7.000 millones de seres humanos estamos todos muy bien educados, toditos hemos estudiado en Harvard, ¿no? Y tenemos salarios de $5,000 para arriba, ¿no? Y vivimos toditos en, ¿cómo se llama? Las Lomas o Santa Fe, ¿no? Y no hay vida en la naturaleza, no. No se come el dinero, ¿no? Entonces es imposible, no solamente nuestra vida, sino cualquier forma de vida. Entonces, junto con la lucha por nuestra vida, la lucha por la vida de la naturaleza es fundamental. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Porque yo puedo argumentar a favor de la vida de la naturaleza con argumentación moderna, ¿no? Hasta ahí han llegado los del antropoceno, por decir. Pero cuando empiezo a hablar yo con argumentación desde la perspectiva de los pueblos originarios, la cosa cambia completamente. Es otro tipo de reflexión. El punto de arranque fuerte, decisivo de toda la crítica, estoy en la línea 3, y como hemos indicado, es la relación que se produce entre la negación de la corporalidad expresada en el sufrimiento de las víctimas de los dominados. ¿Sí? Digamos, por un lado,
principalmente de modo racializado, ¿no? O sea, el tipo de negación, ¿no? Del negro y del indio, y después de ello de la mujer, ¿no? Entonces, esa negación, ¿no? Fíjense, la modernidad dice que las palabras son meras palabras, ¿no? Esta famosa afirmación de que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Y que por eso hay teorías y teorías, ¿no? Y podemos cambiar, ¿no? de un libro, qué interesante, otro libro, no hay ningún problema, pues. La física cuántica está empezando a mostrar de que las palabras no son meras palabras, ¿no? Y cuando dice esto, está empezando a decir de que las palabras constituyen también tal o cual tipo de sentido en la realidad física, ¿no? Y este es un conocimiento que tenían los pueblos originarios, pero de milenios. Entonces, vayan al internet, pongan ¿cómo se llama? Este experimento que hace un físico japonés, ¿no? Fotografía átomos o moléculas del agua, ¿no? 4 o 5 ejemplares, y antes de la fotografía a cada una de ellas le habla, ¿no? Y le dice, eres bonita, eres asquerosa, y así, ¿no? Y después de eso la fotografía, ¿no? Sí, la forma de la molécula cambió, ¿no? Ahora, digamos un poco como decía el compañero, ¿no? Eso hizo porque se le ocurrió, no. Por cultura, los japoneses tienen la costumbre de hablarle a las cosas, porque saben que las cosas no son meras cosas. En el ámbito de la ciencia, a ver, vamos a ver qué pasa con el agua. Y la corporalidad humana es 70 o más % de agua. Entonces, a seres humanos diciéndoles negro, feo, indio, cochino, sucio, vago, durante 500 años. ¿Sí se entiende? Entonces, eso constituye un tipo de subjetividad sufriente. Y no son solamente las palabras, es también, bueno, esas palabras son afirmadas con cierto tipo de castigos, disciplina, trabajo, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Masaru Emoto. ¿Perdón? Masaru Emoto. Ah, sí, eso es, ¿no? Y, ¿cómo se llama? A partir de esto, bueno, están haciendo cualquier cantidad de experimentos con las plantas, por ejemplo, ¿no? Y hasta en las universidades europeas, ¿no? ¿Cómo se llama? Las maestras agarran manzanas, ¿no? Bueno, a esta manzana, bueno, pon ahí 2 manzanas, ¿no? Esta manzana, que le vamos a mentar la madre, bla, 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 todo el mundo. Y esta otra no, todos, ¿no? Y muestra cómo es que la palabra constituye, desconstituye, produce tal o cual tipo de sentido. O sea, no son meras palabras. Ahora imagínense esas palabras acompañadas con actos, no con hechos, con cierto tipo de disciplina, y no 10, 20 años, sino siglos, ¿no? Entonces constituye un tipo de subjetividad, no solamente por parte del dominador, sino también por parte del dominado, ¿no? Entonces, todo proceso de dominación empieza sometiendo, dominando, oprimiendo siempre el ámbito material que soporta tal o cual tipo de subjetividad. Eso se le llama la corporalidad, ¿no? Entonces, estos, ¿no?, están en la exterioridad no porque no hayan ido al ITAM, o al TEC, o al IBER, o a la UNAM, no, sino porque han sido sometidos a un tipo de dominio, ¿no?, que ha producido este tipo de conflictos materialmente. O sea, no es porque no sepan leer o escribir, por decir que uno tenga el titulito de licenciatura, maestría o doctorado, no. Es porque han padecido un tipo de dominio material. Entonces,
el contraargumento tiene que empezar también siendo material. Y da la casualidad de que este tipo de racionalidad dice que no se puede, racionalmente hablando, partir de lo material o del contenido. La racionalidad, si es, tiene que ser formal. Lo primero que hace es encubrir eso. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando yo parto de la racionalidad formal, entonces, pues, toda esta realidad desaparece. Necesita desaparecer, ¿no? Y entonces no hay posibilidad de una tematización con sentido. Entonces, por eso el punto de partida de arranque todo. Por eso la ética crítica, aparte de ser negativa, es material, aparte de la materialidad, de la corporalidad sufriente, ¿no? No sé si han sentido ustedes alguna vez un dolor, ¿no? Un dolor fuerte, ¿no? Que les quema el estómago, la garganta, ¿no? Y están en medio de los cuates, y hasta los cuates tal vez estén invitando vino o chelas, o con las muchachas más guapas o los muchachos más interesantes, pero no, o sea, eso no hay nada lo alivia, por decir, ¿no? O sea, mucha gente de nuestros pueblos han vivido así siglos, ¿no? Viendo, digamos, sufrir a sus familiares, a sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el problema es cómo es que tomamos conciencia de dicha negatividad, ¿no? Entonces empieza con una cita de los zapatistas, el 94, ¿no? Durante años y años cosechamos la muerte de los nuestros en los campos chiapanecos. Nuestros hijos morían por una fuerza que desconocíamos, ¿no? Todavía no había conciencia. Nuestros hombres y mujeres caminaban en la larga noche de la ignorancia que una sombra tendía sobre nuestros pasos. Nuestros pueblos caminaban sin verdad ni entendimiento, ¿no? O sea, no tenían conocimiento que explicara la causa de todo eso. Iban nuestros pasos sin destino. Cuando no hay un conocimiento, no hay un sentido. Por eso hay que producir el conocimiento, para que haya el sentido. Solo vivíamos y moríamos. Ahora, cuando aparecieron estas proclamas, estos textos, todo eso fue un impacto a nivel mundial, no solamente México, ¿no? Entonces, lo primero que aparecía era que no, quien ha redactado es un poeta, ¿no? Entonces, y muchos de los comentaristas de todo esto, no, son poetas, ¿no? Qué bonito, qué lindo, que literariamente hablando, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que ya después, producto del diálogo, y ya estando discutiendo con varios compañeros en Chiapas, es que interpela esta forma de argumentación, porque el contenido de este tipo de lenguaje no es la racionalidad moderna. Quienes suscriben esto, quienes redactaron esto, tenían como lengua materna alguna lengua náhuatl. Entonces, yo no sé si ustedes han tenido experiencia, pero a mí me tocó, así es. Naturalmente, casi por cultura, quienes proceden de una matriz náhuatl tienen un lenguaje más o menos florido, porque el náhuatl lo es, ¿no? Tiene una forma de enunciar lo que sea la realidad bien poética y a veces hasta mística. Entonces, cuando eso se traduce a una lengua romance, aparece, wow, qué lindo, qué bonito, qué poeta. Debes dedicarte a la poesía, ¿no? Como si fuese solamente cuestión de estilo. Entonces, no es solamente el tipo de contenido que aparece, sino la forma pertinente al tipo de contenido que aparece. ¿Sí se entiende esto que estoy diciendo? O sea, lo que está detrás, ¿no es cierto?, no es solamente como contenido este horizonte desde el cual se está haciendo el tipo de enunciado, sino que también hay una relativa asunción de la forma pertinente a este tipo de contenido. ¿Sí se entiende esto que quiero decir? Porque en última instancia,
al final, a lo que vamos a llegar, es a que para lograr una aprehensión en última instancia de modo radical de lo que sea este horizonte de sentido, las lenguas modernas o romances no nos sirven. Todos los grandes lingüistas han llegado a la conclusión de que la madre de la razón es la lengua. La madre de la razón moderna son las lenguas modernas. Para producir una racionalidad más allá de la modernidad, tenemos que recurrir en última instancia a otro tipo de lenguas, las lenguas no modernas. ¿Sí se entiende? ¿No? Para que aparezca el horizonte del sentido, ahora sí, de otro modo. ¿No? Eso es tarea fuerte, como dicen los alemanes, Ausgabe, ¿no? Esa tarea para la casa. ¿No? Hay que ir trabajando mucho, digamos, al respecto, porque, por decir, yo no estoy diciendo ya el alemán, el inglés, inclusive el español. Ustedes saben, el español latinoamericano o mexicano es muy distinto del español del de España, porque ya está, digamos, bastante mesticizado, ¿no? O sea, aquí hay, digamos, hubo un proceso de aculturación respecto de ese tipo de sentido, porque aquí se le dio otro tipo de sentido, por ejemplo, otro tipo de palabras que recién la Academia de la Lengua lo está incorporando. Antes decía, son barbarismos, ¿no? Entonces, ese tipo de reflexión en el futuro para desarrollar este tipo de racionalidad va a ser fundamental. En segundo lugar, desde la no conciencia o en posición ingenua, se pasa ahora a la conciencia ético-crítica. Entonces, esto se puede enunciar cuando ya hay conciencia ético-crítica, ¿no? Pero todavía no es la argumentación contundente. Esto hay que seguir desarrollando todavía. Los más viejos de los viejos de nuestros pueblos. O sea, ¿dónde habita nuestro saber, nuestro conocimiento o ese tipo de conocimiento? Siempre digo, ¿no? ¿Quieren saber sobre los pueblos originarios? No vayan a las librerías o a las bibliotecas. Ahí no está. Ahí está puro conocimiento moderno. No hay libros. Entonces, aquí, ¿no? Los más viejos de los viejos de nuestros pueblos, ¿no? Son bibliotecas ambulantes. Entonces, este diálogo con ellos son bibliotecas andantes. En ese sentido, digamos, parte de nuestra epistemología, la tradición oral, empieza a cobrar otro tipo de sentido. Y lo que antes era, digamos, subvalorado, ¿no? O sea, no sirve, digamos, como para la elaboración del pensamiento. Ahora estamos dando cuenta que es muchísimo más poderosa que la tradición grafa. Nos hablaron palabras que venían de muy lejos, de cuando nuestras vidas no eran. Porque entre ellos, ¿no? Cuando hablan de los viejos, los más viejos de los viejos de nuestros pueblos, ¿no? Hay tres tipos de viejos o abuelos, ¿no? Primero son nuestros abuelos, ¿verdad? Con los que ellos han hablado. Después están los abuelos de estos abuelos, ¿no? Que son los primeros habitantes, los que han fundado, originado la forma de vida en concreto acá. Después de ello están otro tipo de abuelos, ¿no? Que son los que han generado condiciones de tal modo de que hubiera vida en este lugar, antes de que existiera gente en este lugar. Entonces ellos hablan de tres tipos de abuelos: los abuelos de los abuelos de los abuelos, pero aquí está hablando de los más viejos. ¿Sí se entiende? Esas son las bibliotecas ambulantes. Entonces, cuando uno se pone a dialogar con ellos, eso sí da que pensar. Pero cuando estamos hablando, eso sí da que pensar, estamos hablando de otro tipo de contenido, de lo que sea pensar. No estamos hablando del tipo de contenido de lo que significa pensar en la tradición occidental. Nos hablaron palabras que venían de muy lejos, de cuando nuestras vidas no eran, de cuando nuestra voz era callada, y caminaba la verdad en las palabras de los más viejos de los viejos de nuestro pueblo. Entonces, la palabra no es mera palabra. Todos los pueblos originarios, o sea, los grandes sistemas civilizatorios, han surgido con su propia lengua. Y es increíble, ¿no?
casi todos coinciden. Las letras no son meros símbolos. Cada letra es un código que remite a, digamos, un tipo de constitución cósmica del universo, ¿no? Y en todas las lenguas romances, por decir, digamos, ¿no?, el alfabeto, alfa, beta, gamma, o sea, la letra, ¿no? Alfa, ¿qué significa eso? A, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de eso? Nada. En la letra A, ¿no? La letra B, ¿qué hay eso? A, ¿no? En inglés igual. O sea, detrás de ello no hay nada. En cambio, en los pueblos, en los grandes pueblos, ¿no?, míticos, místicos, ¿qué hay detrás de ellos? No, o sea, hay todo un universo. Es un recipiente de conocimiento cósmico, a partir del cual hasta muestran cómo es que se ha constituido tal o cual tipo de letra y qué tipo de información está contenida al interior, etcétera, etcétera. Es otro tipo de relación y o proyección con lo que sea. Entonces, las palabras en ese sentido no son meras palabras. Entonces, cuando dice, ¿no?, y caminaba la verdad, ¿no? O sea, qué bonita metáfora, ¿no? Qué linda, ¿eh? Eso diría el literato. Pero en ellos, la verdad, de verdad, camina. Pero entonces, qué bonita metáfora, no sé, poeta, qué bonita. Escribe tus libros para que te publiquen aquí en la Fonda de Cultura Económica y puedes ganar un premio, ¿no? Pero en ellos no, si la verdad de verdad camina. La verdad de verdad vive y también puede morir, ¿no? Sí. Otra idea relativa al lenguaje, ¿no? Por eso los grandes sabios no hablan por hablar, nomás están callados, pero cuando abren la boca, guay, ¿no? Y es exactamente lo contrario, especialmente después de la aparición del celular, ¿no? Hablan a cada rato y cada barbaridad a cada momento. Pobre lengua, o sea, en el sentido del lenguaje, ¿no? Ahora sí, realmente en la modernidad está barbarizada. Y aprendimos en sus palabras que la larga noche de dolor de nuestras gentes venía de las manos y palabras de los poderosos. Dicen los grandes místicos, el ser humano es creador con dos grandes órganos, las manos y las palabras. Entonces dice, la larga noche había sido producida, ¿no?, por las acciones de estos tipos y también por sus palabras, o sea, por su conocimiento, ¿no? Entonces, por eso no es nomás hablar, ¿no? Entre los pueblos originarios no es nomás lanzar una mitad, ¿no? No es nomás hacer, no solamente el hacer, sino que también el hablar, cuando lo es por eminencia, es un acto ritual. En cambio, en la modernidad, hablar como hacer es prácticamente un acto valemadrista, ¿no? O sea, porque supuestamente no tiene sentido y carece de sentido. Que nuestra miseria era riqueza para unos cuantos, que sobre los huesos y el polvo de nuestros antepasados y nuestros hijos se construyó una casa para los poderosos. Ahora, esa metáfora traída acá, sobre los huesos y la miseria de más del 50% de la humanidad, se ha construido el primer mundo. La riqueza, esa belleza que nos impacta tanto, la riqueza del primer mundo, ¿no? ¿Sí? ¿Y quién muestra eso? De una forma analítica impresionante, es Marx. Toda la riqueza que es exactamente la negación de la vida, o sea, la función de la miseria de ellos, ¿no? Hay un texto de Bertolt Brecht que se llama algo así como Reflexiones de un obrero que lee. No sé si lo conocen, ¿no? Entonces dice, bueno, por decir, digamos, ¿no?, Napoleón, ¿no?, que venció, que se apropió de toda Europa. Bueno, ¿quiénes fueron sus soldados? ¿Quién le cocinó a Napoleón? ¿Quién atendía su caballo? ¿No? ¿Quién, etcétera, etcétera? ¿No? ¿Quién cargaba? Y así sucesivamente. La modernidad
cuando ensalza a los grandes héroes, los grandes presidentes, los grandes literatos, es una negación de quienes han hecho posible todo eso. Entonces, esa es la modernidad, ¿no? Cuando la modernidad afirma el primer mundo, vemos Europa, Estados Unidos, Canadá, todo eso, ¿no es cierto? Es una sistemática negación de todos aquellos quienes en última instancia han producido con su sangre, con su corporalidad, con su sufrimiento, toda esa riqueza. Y la racionalidad moderna está producida para justificar argumentativamente, para que digamos, no, sí, claro, ¿no? Por decir, ¿no? El gobierno de Winston Churchill, ¿no? Gracias a su genio estadista, etcétera, etcétera, ¿no? Eisenhower, ¿no? Y el resto que no hizo nada, ¿no? O sea, la historia, digamos, del triunfo del mundo libre durante la Segunda Guerra Mundial es una negación del tipo de dominio paralelo que Estados Unidos hizo con todos los países latinoamericanos. A Bolivia, ¿no? Le obligó como impuesto de guerra, para que demostrara si efectivamente está a favor del mundo libre o no, ¿no? Le obligó a no solamente bajar el precio del estaño, ¿no? Y en consecuencia bajar el salario de los mineros, sino a regalarles durante 4 años gratis cientos de toneladas de estaño, sin el cual hubiese sido imposible el desarrollo tecnológico aeroespacial de Estados Unidos. ¿Qué tal? Entonces, el gran desarrollo norteamericano, todo eso, ¿no es cierto? O sea, nosotros no hemos patrocinado. Y todo eso es un sistemático encubrimiento. Para eso sirve la sociología moderna, ¿no? Cuando el hijo, digamos, ¿no? sale licenciado o maestro, ¿no? Se titula todo eso, ¿no? Yo lo debo, bueno, gracias a mi esfuerzo. Yo me he quemado en las noches leyendo, es mi esfuerzo, todo eso. No, pues, su madre no hizo nada, su padre tampoco, no, o sea, su hermano, nadie hizo. O sea, él hizo todito, ¿no? ¿Sí se entiende? Nacionalidad moderna, afirmación del ego. O sea, apenas la primera página, y hoy deberíamos haber terminado los 2 primeros parágrafos. En la página 310 me voy a saltar gran parte de que esa casa no podía entrar en nuestro paso, que la abundancia de su mesa se llenaba con el vacío de nuestros estómagos. Ustedes sabían que durante la Segunda Guerra Mundial Hitler le propuso a México apoyarle a Alemania. Y Hitler le dijo, ahí están cartas, ¿no? Que si ganamos, o sea, nosotros te vamos a devolver todo lo que Estados Unidos te ha robado. Y es hasta Alaska. O sea, no solamente California, Texas, todo eso, no, hasta Alaska. O sea, nos vamos a devolver todo. Entonces hubo aquí una serie de revueltas internas interesantes, ¿no? Que ese tipo de cosas en general casi no se saben. Pero no solamente Fatima, también en América del Sur, y que sus lujos eran paridos por nuestra pobreza, y que la fuerza de sus techos y paredes se levantaba sobre la fragilidad de nuestros cuerpos, etcétera, más abajo, y que la sabiduría que ahí vivía de nuestra ignorancia se nutría. Entonces, en nuestro librito, que significa Pedrar desde América Latina, nosotros ya vamos diciendo de que la filosofía en la modernidad ya no es amor a la sabiduría, ¿no? Si entre los griegos no fue, y digamos los medievales, en la modernidad es un amor al logos, al conocimiento, en este caso de la dominación, porque la sabiduría es para la vida, ¿no? Y en la palabra sabiduría está contenido eso, proviene del latín sapere. Sapere quiere decir saber. Saber en los 2 sentidos, de conocer y de saborear, ¿no? Cuando uno come un buen plato, sabe bien, ¿no? Eso quiere decir, es para ti, es un conocimiento, ¿no? Que sirve para mí, eso quiere decir. Entonces, esta sabiduría, que ha dejado de ser sabiduría porque no es para la vida, sino que es para la muerte, se ha producido a costa de la producción sistemática
de la ignorancia acá. Entonces, una vez que se produce acá la ignorancia, esta aparece como el único sabio. Y no creemos eso. Por eso vamos desesperados a buscar a la librería los libros de acá y no los nuestros. Seguimos creyendo que aquí está el saber y la sabiduría. Termina el comentario de los primeros manifiestos del ejército zapatista. Dice 211, parágrafo. Se parte de un hecho empírico de contenido material de la corporalidad. Es un juicio de hecho, ¿no? Un juicio de hecho quiere decir, no se puede negar eso. Eso quiere decir un juicio de hecho. O sea, no es un juicio de valor. O sea, digamos un juicio de hecho, ¿no? Estamos en México. Ese juicio de hecho no podemos negarlo. Está difícil. No estamos en otro lugar, estamos en México, ¿no? Pero si yo digo, estamos en un México libre y democrático, ya, ¿no? Eso sí es motivo de discusión, ¿no es cierto? Pues que para la derecha será libre y democrático, pero para el porque pues no, entonces ahí se arman las de bambaramba. Un juicio de hecho es un juicio que no admite discusión, ¿no? Entonces se podrá discutir por qué hay miseria o por qué hay gente que no tiene trabajo, que no han estudiado, que no han sido ahorradores, ¿no? Se podrá discutir, pero ¿qué hay miseria? Hay miseria, ¿no? Entonces, se parte de un hecho empírico de contenido. Hasta el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Las recomendaciones, ¿no? En esta nueva gestión, ¿no? Hay que ir superando la creciente desigualdad. O sea, no pueden negar el hecho empírico, ¿no? Se podrá contraargumentar por qué es que sigue el crecimiento de la desigualdad, etcétera, etcétera. Pero el hecho fáctico, el juicio de hecho, no se puede negar. Entonces, el pensamiento es crítico, ¿no? En sentido fuerte cuando parte de un juicio de hecho negativo. Se parte de un hecho empírico de contenido material de la corporalidad, de la negatividad en el nivel de la producción y reproducción de la vida del sujeto humano. O sea, por decir, digo, no son solamente los zapatistas, no son solamente los chiapanecos, no son solamente los pueblos originarios. Bueno, en México son el 10%, por decirlo. De 120 millones, vamos a suponer, son 12 millones. No solamente eso, es la mayoría de la población a nivel mundial. Y no es el 50% de la humanidad. El 50% de la humanidad vive con $2, con menos de $2. Ahí está. Vamos a suponer que el dólar está en 18 pesos, serían 36. Al día viven con menos de 36 pesos, ¿no? Entonces, por decir, digamos, para llegar a la UNAM, normalmente un estudiante utiliza un pecero o un camión y un metro. Sería, vamos a suponer que sea 5 pesos. 5 y 5 son 10. Para volver son 20, ¿no? Entonces sobra 16 pesos. ¿Se podrá vivir el día con 16 pesos? No se puede, ¿no ve? Creo que ni la torta cuesta 16 pesos, ¿no? He visto 3 tacos por 15 pesos, he visto eso. Pero son taquitos de perro muerto que le dicen, ¿no ve? Pero para poder vivir mínimamente 3 comidas al día, ¿no? No se puede. Ahora digamos una persona, pero hay familias que viven con menos de $2 al día, ¿no? Entonces, ese es un juicio de hecho, ¿no? Ahora, no es un juicio de hecho basado en informes extraoficiales, sino oficiales. Y los oficiales son también encubridores. ¿Sí se entiende, no? O sea, la cosa está más cañona todavía, más canija. Pero se aprende de la conciencia ético-crítica de los viejos que la afirmación de los valores del sistema establecido o el proyecto de vida buena de los poderosos es negación o mala vida para los pobres, ¿no? Entonces, no es un mero juicio, ¿no? Es producto de una larga reflexión, ¿no? De cuando la verdad caminaba, ¿no? Y acto seguido se lo juzga
negativamente como lo que produce la pobreza o la infelicidad de las víctimas, ¿no? Inmediatamente aparece, después de la afirmación del juicio empírico, aparece, ¿no?, lo que se deduce inmediatamente de él, ¿no? Entonces, en el capítulo 5 vamos a ver las reflexiones relativas a Hume, ¿no? ¿Por qué es que siempre estamos deduciendo, ¿no? Las deducciones no se deducen lógicamente. Lo que dice Hume es que independientemente de que existan deducciones lógicas, la razón siempre deduce. O sea, nunca se queda en el mero enunciado, en el mero acto de habla constatativo, ¿no? En el sentido de la pared es blanca, ¿no? Nunca se queda ahí, ese es un acto de habla constatativo, ¿no? Sino que a partir de ello siempre está deduciendo. O sea, es un acto constitutivo de la razón cuando ella entabla lingüísticamente hablando sus pretensiones, ¿no? Ahora, que a partir del acto de habla, ¿no?, la pared es blanca, se deduzca, entonces es buena, o entonces es linda, o entonces es académica, o entonces es de corazón puma, eso es otra cosa. ¿Sí se entiende, no? Eso es otra cosa, ¿no? Pero aquí lo fundamental es que sea el tipo de deducción que sea, la razón siempre deduce. Y lo primero que aparece con el juicio ético negativo es, primero, la afirmación, ¿no?, del momento constitutivo material negativo. Lo que le sigue es el juicio ético crítico negativo. ¿Sí se entiende? ¿No? Ahora, porque son lingüistas, no, es condición humana, conditio humana, ¿no? Independientemente del tipo de deducción que aparezca. Como lo que produce, se lo juzga negativamente como el que produce la pobreza o la infelicidad de las víctimas. La verdad del sistema es ahora negada desde la imposibilidad de vivir de las víctimas. La verdad del sistema es el capitalismo y el liberalismo. Democracia y capital. Y ni siquiera capital o capitalismo clásico, por decir, o liberal, sino neoliberal. O sea, el cabrón, es la afirmación, más su modelo democrático. Si no eres eso, hombre, que te vamos a caer como a Venezuela, ¿no? Entonces, desde acá es donde evaluamos que esta verdad es falsa. Porque nos cae mal Trump. No tiene que ver con que nos caiga mal Trump. Por el tipo de consecuencias que produce sistemáticamente en los mundos de la vida, más allá de esta totalidad norteamericano, eurocéntrico, moderno, occidental. ¿Sí se entiende, compañeros? Entonces, fíjense, estamos en contra del capitalismo, como ahora dice mucha gente, ¿no?, y de la democracia liberal, no por motivos ideológicos, no porque me caigan mal los gabachos, no porque me caigan mal los republicanos o los europeos, no. Mucha gente dice, no, estoy en contra del capitalismo por motivos científicos, ¿no? Entonces ahora nosotros estamos en contra no solo por motivos científicos, sino por motivos de factibilidad de la vida en general. O sea, no solamente la vida para el primer mundo, no solamente la vida para el tercer mundo, sino en general. Ese es un juicio de hecho que no tiene que ver con algo concreto, sino que tiene que ver con toda la realidad. Es un juicio de hecho de realidad. Eso es más contundente que estoy en contra, digamos, del modelo neoliberal, o estoy en contra de los transgénicos por motivos científicos. No, ahora estoy en contra, ¿no?, del capitalismo y la modernidad por un juicio de realidad. ¿Sí se entiende? O sea, es más duro el argumento. Entonces, cuanto más duro es el juicio de hecho negativo del cual se parte, el pensamiento crítico puede ser mucho más consistente. Eso quiere decir. Entonces, lo que estamos diciendo ahora es que estamos buscando un punto de partida para el pensamiento crítico que sea lo más sólido posible. ¿Sí se entiende?
Entonces, si es lo más sólido posible, entonces sirve no solamente para cuestionar con sentido este tipo de totalidad, sino cualquier tipo de totalidad, o sea, cualquier forma de dominio. Esa es la definición de la ética de la liberación en última instancia. Entonces, ya no es una ética de la liberación latinoamericana, ni siquiera del tercer mundo, sino mundial. ¿Sí se entiende? Entonces, ahora sí podemos hablar de un pensamiento universal, porque estamos demostrando que este pensamiento es meramente local. Su universalidad, ¿no?, como pretensión, es local. Aparte de ser formal, es local. Ahora, el tipo de universalidad que estamos deduciendo desde lo que siempre ha negado que la modernidad, ahora sí tiene una seria, legítima pretensión de universalidad, por lo menos mucho más universal que el tipo de universalidad que ha afirmado la modernidad europea, el mercado occidental, desde hace 500 años, que básicamente alude al 20% de la humanidad, ¿no? El 80% estamos excluidos de esa forma de producción y un horizonte de sentido. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Entonces, en el capítulo 4 lo que se empieza a desarrollar es el argumento con el cual vamos a desarrollar la solidez de la pretensión crítica, del pensamiento crítico, cuando está en perspectiva de liberación. No solamente de una forma de dominio en concreto, sino de cualquier forma de dominio. Porque por ello puedo reconocerle, el dominador o el machista, le puedes reconocer a la mujer toda su dignidad. Ya, listo. Ya, somos iguales. Pero seguimos dominando a la naturaleza, por decirlo, ¿no? O sea, sigue quedando intacta otra forma de dominio. Y así sucesivamente. Aquí es salir de toda forma de dominio. El siguiente paso. Solo aquí se puede comenzar a vislumbrar la especificidad de la ética de la liberación. ¿Ves? ¿No? O sea, no es una mera ética. No es una mera ética negativa. No es una mera ética crítica. Es una ética crítica negativa material, ¿no?, que parte de un juicio de hecho que tiene que ver con toda la realidad. Entonces dice, antes hubiera sido difícil entender su propuesta, ¿no? Esto lo está diciendo el 98. Bueno, digamos el 97, porque el 98 se publicó el libro. Ahora, aquí dice, antes hubiera sido difícil entender su propuesta, entonces dice 5, ¿no ve? Nota de pie de página. Ahora vayamos al pie de página, está en la página 380. Vayan al 5. Entonces, ahora fíjense lo que dice Dussel, ¿no? Fíjense, un pensador es pensador cuando escribe de esta forma, de este modo. Dice, desde un punto de vista biográfico, aunque he intentado explicar sus sentidos repetidamente en el curso de numerosos diálogos durante años, pienso que hasta ahora he fracasado en buena parte, por no haber expuesto la complejidad del tema supuesto en el momento que la crítica comienza, desde un análisis claro de las diversas fases del proceso previo. O sea, desde que empieza Dussel a afirmar la ética de la liberación latinoamericana, empieza en el 69 a escribirla, ¿no?, y termina de escribirla entre el 74 y el 75, la primera ética de la liberación latinoamericana. Él ha intentado construir el argumento con el cual sea posible fundamentar de modo racional y ético la liberación. Entonces, hasta el 97, él dice, pienso que hasta ahora he fracasado en buena parte. ¿Sí se entiende, compañeros? O sea, ha ido ensayando de uno u otro modo, de una u otra forma, un argumento con el cual fundamentar del mejor modo posible el porqué de la necesidad de un pensamiento de liberación. Digamos que en 68, 78, 88, 98, 30 años intentando producir un pensamiento de esta naturaleza, ¿no? ¿Cuántos doctorados, compañeros? ¿No? Un doctorado normalmente son 5 años, ¿no?
y él ya tenía doctorado, ¿no? Entonces, pienso que hasta ahora he fracasado en buena parte. Y a partir de acá, ¿no? La cosa ya se lanza de otro modo. ¿Por qué? Porque el argumento ahora está sólido. Y es después de una digestión de todo el pensamiento contemporáneo y moderno. Una digestión que sí, no solamente se lo ha subsumido, sino que ahora se puede ir más allá. ¿Sí se entiende, compañero? Bueno, son las 2 de la tarde, aquí nos quedamos y nos vemos la siguiente sesión.